Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Vamos a arrancar de donde dejamos. El capítulo 7 habíamos quedado del libro de Hechos, donde en el capítulo 6 se acuerdan que lo habían llevado preso a Esteban, y ahora, Esteban se va a despachar, ¿no? Y le dicen, el capítulo 7, vamos a leer de ahí. Dice, ¿son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el jefe de los sacerdotes. Recuerdan que a Esteban lo estaban acusando con falsos testimonios y demás. Y dice que entonces Esteban contestó. Dice, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro antepasado Abraham en la Mesopotamia antes de que éste se trasladara a Harán. Y le pidió que saliera de su tierra natal, se despidiera de sus familiares y emprendiera un viaje hacia una tierra que Dios le mostraría. ¿Sí? Ni siquiera Dios sabía. Esta es la historia de Abraham, ¿no? Y dice, salió entonces Abraham de la tierra de los caldeos y vivió en Harán, hasta la muerte de su padre. Luego Dios lo condujo hasta esta tierra donde ustedes viven ahora. Pero no le concedió que poseyera en ella ni el más mínimo pedazo de terreno. En cambio, le prometió que él y su descendiente poseerían todo aquel país. Y Abraham no tenía hijos. Sin embargo, Dios le dijo que su descendiente saldrían del país rumbo a una tierra extraña, donde pasarían 400 años sometidos a esclavitud. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, añadió Dios, y mi pueblo regresará a este lugar y me adorará aquí. Dice después, esperen que me fui, voy a poner acá si voy siguiéndolo. Dice Dios hizo que con Abraham, un pacto que tenía como la señal de la circuncisión, y así Isaac, el hijo de Abraham, fue circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Estos últimos, llenos de envidia, vendieron a José como esclavo, y José fue llevado a Egipto. Pero Dios, que estaba con él, lo libró de todas las angustias y le concedió el favor de Faraón, rey de Egipto. Además, lo dotó de tal sabiduría que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y encargado de los asuntos del palacio. Entonces hambres y sufrimiento en todo Egipto y Canaán, y nuestros antepasados no encontraban alimento. Jacob se enteró de que todavía en Egipto había trigo y envió a sus hijos en una primera visita, y en el segundo viaje José se dio a conocer a sus hermanos y se presentó al faraón. Lo que está haciendo Esteban es contar la historia de Israel, contar la historia de Dios desde Abraham en adelante. Y dice, luego José mandó a traer a su padre Jacob y a la familia de sus hermanos, 75 personas en total. A medida que fueron muriendo en Egipto Jacob y sus hijos, transportaron sus cadáveres a Siquem para enterrarlos en la tumba que Abraham le había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Y cuando se acercaba el día en que Dios cumpliría la promesa que le había hecho a Abraham, ya el pueblo se había multiplicado enormemente en Egipto. Ocupó entonces el trono de Egipto un rey que no sabía nada de José. Dicho rey se puso en contra de nuestro pueblo y obligó a los padres a abandonar a sus hijos recién nacidos para que murieran. En estas circunstancias nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Sus padres lo escondieron en una casa durante 3 meses. Cuando se vieron obligados a abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como si fuera su propio hijo, y le enseñó toda la sabiduría de los egipcios. Moisés fue un hombre poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió los 40 años de edad, se le ocurrió a Moisés visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a un israelita, Moisés lo defendió y mató al egipcio. Moisés pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios lo había enviado para ayudarlos, pero no fue así. Al día siguiente volvió a visitarlos y al ver que 2 israelitas peleaban, corrió a separarlos. Señores, les dijo, hermanos, no deben pelear.
¿Quién te ha puesto de gobernante o juez sobre nosotros?, le dijo uno de los dos, el que estaba maltratando al otro. ¿O es que piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Al escuchar aquello, Moisés huyó del país y se fue a vivir a la tierra de Madián, donde vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. 40 años más tarde, en el desierto, en el monte de Sinaí, un ángel se le apareció en la llama de una zarza que ardía. Al ver aquel fuego, Moisés, maravillado, se acercó para verlo de cerca, y al acercarse, la voz del Señor le dijo: Yo soy el Dios de tu antepasado, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, aterrorizado, no se atrevía ni a mirar. El Señor añadió: Quítate los zapatos, porque estás sobre tierra santa. He visto el sufrimiento que pasa mi pueblo en Egipto y he escuchado sus clamores. He venido a librarlos. Ven, te enviaré a Egipto. Y lo envió de regreso al pueblo que lo había rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto de gobernante o juez? Dios lo enviaba a aquel mismo pueblo como gobernante y libertador, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo innumerables y potentosos milagros, tanto en aquella tierra como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Moisés le dijo al pueblo de Israel que de entre sus hermanos Dios levantaría un profeta muy semejante a él. En el desierto Moisés estuvo como mediador entre el pueblo de Israel y el ángel que en la cumbre del Sinaí le entregó las palabras de vida para comunicársela a nuestros antepasados. Pero nuestros padres rechazaron a Moisés, y como sentían deseos de regresar a Egipto, dijeron a Aarón: Haznos dioses que nos guíen de regreso, porque no sabemos lo que ha sucedido a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Se hicieron pues un becerro y le ofrecieron sacrificios, y se regocijaron por haberlo hecho ellos mismos. Pero entonces Dios se apartó de ellos y los dejó entregarse a la adoración del sol, la luna y las estrellas. En el libro de los profetas, el Señor pregunta: ¿Fue a mí al que le estuviste ofreciendo sacrificio durante 40 años que pasaste en el desierto, Israel? No, quienes te interesaban eran los dioses paganos de Moloc, la estrella del dios Rafán y los demás ídolos que te hiciste para adorarlos. Por lo tanto, te enviaré cautivo más allá de Babilonia. Nuestros antepasados anduvieron por el desierto con el tabernáculo de testimonio, que fue hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Nuestros antepasados recibieron el tabernáculo como herencia, y cuando Josué conducía las batallas contra la nación que Dios expulsó delante de ellos, contra las naciones, que Dios expulsó delante de ellos, Israel llevó consigo el tabernáculo al nuevo territorio, y allí estuvo hasta los días de David. Dios bendijo enormemente a David, y David le pidió permiso para edificar un templo para el Dios de Jacob. Mas fue Salomón el que lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por seres humanos. El cielo es mi trono, dijo el profeta, y la tierra es mi estrado. ¿Qué casa me pueden edificar ustedes? ¿Podré yo vivir en ella? ¿No fui yo el que hizo todas estas cosas? Y acá es cuando se le sale la cadena al muchacho y le dice: tercos, infieles, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? Claro, de tal palo tal astilla. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados, que hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, que ustedes acaban de traicionar y asesinar? Si ustedes que quebrantan la ley, que recibieron de mano de los ángeles. Dice después: los jefes judíos, al escuchar la acusación de Esteban, crujían los dientes y rabiaban de furia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó los ojos al cielo y contempló la gloria y a Jesús a su derecha, a la derecha de Dios. En el mismo instante le dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, tapándose los oídos y gritando con fuerza, se le echaron encima y lo sacaron de la ciudad. Los testigos oficiales le quitaron la ropa, la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo,
Y también apedrearon a Esteban hasta matarlo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y al terminar de pronunciar aquellas palabras, murió. Bueno, a ver. Qué importante que es conocer. Qué importante que es saber. Qué importante que no es ser un neófito de la historia. Este hombre, Esteban, recuerden, vamos a recordar quién era Esteban. Esteban era uno de los 6 diáconos, que habían elegido para llevar alimento a las casas. Nada más. ¿Y recuerdan cuáles eran los 3 requisitos que tenía que tener? ¿Se acuerdan? Lleno del Espíritu, de sabiduría y de buen testimonio, si no me equivoco. Ahora, este muchacho, que estaba solamente separado para llevar alimentos, de repente dice el capítulo anterior, lo leímos, que él empieza a predicar, empieza a evangelizar, empieza a compartir el evangelio, señales y prodigios lo acompañaban, hasta que la religión le salió al cruce, hasta que los líderes religiosos salieron a parar lo que él estaba haciendo. Yo entiendo, este Jorge Lonce que opina, que la verdad que Esteban podría haber sido muy útil para la iglesia si no se le hubiese salido la cadena como se le salió al final. Creo que él no tenía esa autoridad para decirles lo que le dijo a estos religiosos de la época y por eso lo mataron. Pero bueno, fue el primer mártir de la iglesia y desde allí comenzó una persecución importante. Tal vez Dios así lo permitió. Pero más allá de eso, yo lo que rescato de Esteban es un hombre conocedor. Este hombre te resume la historia, te resume toda la historia de Israel. Yo siempre digo, si vos no te interesa leer todo todo lo que es el Antiguo Testamento, que le dicen, que está mal dicho, ¿no? El Antiguo Testamento que tenés en la Biblia, no lo querés leer, bueno, leete este resumen de Esteban y está espectacular. Él hace un resumen de la historia, para que todos estos que conocían la historia y la conocían pero a rajatabla, y se sabían todas las leyes y los profetas, todo, él les hace la historia como un fundamento para decirle: ustedes lo mataron, ¿eh? Él vino y ustedes no lo creyeron que vino y ustedes lo mataron. Ahora, yo digo algo, ¿no? Porque esto me transporta a pensar en algo. ¿Cuán preparados estamos nosotros para ofrecer resistencia o para decirle a la gente que nos demanda en cuanto a nuestra fe? ¿Cuán preparados estamos nosotros para hablar de Cristo? ¿Sí? Tal vez esta historia yo no la tengo que contar a alguien que no conoce a Cristo, porque esto era para los judíos, para que los judíos sepan. Ahora, si yo tengo que profundizar en la historia de cómo, desde el llamado de Abraham hasta Jesús, cuando hablamos del nuevo pacto que estamos, yo tengo que saber la historia. Tengo que conocer la historia. Y también, cuando hablamos del Señor, yo tengo que tener sabiduría y argumentos para hablar del Señor. Porque no es Jesucito que vino a sanar enfermos. No es Jesucito que vino a arreglar problemas matrimoniales ni a arreglar la economía. Es el Hijo de Dios que vino a la tierra a decirnos cómo tenemos que vivir y se sentó después en el trono y desde el trono gobierna. Y espera que la humanidad se postre a su pie y lo reconozca Señor, porque si no se van al infierno. Entonces nosotros tenemos un argumento ya preparado o al menos pensado cuando le tenemos que hablar a la gente. Porque muchas veces vamos y decimos: bueno, el Espíritu nos va a guiar cuando le tengamos que hablar a alguien. Sí, obvio, yo no lo dudo. ¿Cuántas veces el Espíritu nos habla? Pero yo tengo claro qué le tengo que decir a la gente. ¿Me tengo armado ahí en mi mente una forma de presentar el Evangelio a la gente? O sea, lo llevo por ese camino. En algún momento lo llevo con la conversación de la gente a ese camino que yo los quiero meter. ¿O me dejo llevar por la conversación de la gente? Porque si escuchamos a la gente se va por las ramas. Ahora, yo los tengo que traer de las ramas, los tengo que bajar de allá arriba y ponerlo en prestarme atención y yo contarle una historia. Ustedes me han escuchado presentar el Evangelio, y lo he enseñado ahí en Regresando el Diseño y demás. Esa historia la cuento siempre. Siempre cuento la historia. Porque lo que rescato de la historia de Jesús es que vino a restaurar una imagen. Él vino a restaurar la imagen que se perdió por causa del pecado. Él se hizo pecador, murió en la cruz, resucitó para perdonarnos los pecados, ¿sí? Se sentó en el trono y ahora espera que nosotros lo aceptemos a Él como el gobernador de nuestra vida para que el Espíritu venga a nosotros y nos transforme a su imagen, que es el propósito por el cual existimos. Y si no vivís para eso, te va a ir mal siempre. O sea, yo tengo una historia para contar cuando presento el Evangelio. ¿Vos la tenés?
¿Tenés una historia para contar? ¿La tenés preparada? Acá Esteban tenía una historia, ¿eh? Y la tenía bien clarita. Y qué precioso resumen que hace Esteban. Lo hace con total sabiduría, marcando los tiempos, sabiendo, mostrándole la rebeldía del pueblo en cada momento, en cada paso que Dios los va llevando. Nosotros estamos preparados así. Yo le pregunto a ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes tienen un paquetito armado ahí para cuando van a presentar el evangelio. No me lo respondan, pero lo deberían tener. Lo deberían tener para no tener que ir detrás de la charla que la gente te impone. Hay momentos que uno tiene que tomar control, la rienda de la conversación y llevarlo a donde uno quiere llevar. Y no tener miedo de hablar del infierno. Porque la gente se sigue yendo al infierno, porque nosotros no le hablamos del infierno. ¿Sí? Avanzo. Salvo que tengan alguna pregunta sobre esto, avanzo. ¿No? ¿Sigo? Bueno, acá empieza digamos, un poco la manifestación de lo que Dios iba haciendo en la iglesia. Vamos a leer solamente este capítulo, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, no sé qué me dice que tengo. Bueno, dice, y Saulo estaba de acuerdo en que asesinaran a Esteban. El mismo día, una gran ola de persecución se levantó contra los creyentes y barrió la iglesia de Jerusalén. Me gusta esta versión porque te hace más entender qué estaba pasando. Ese mismo día lo matan a Esteban y salen todos a buscar a los creyentes. Salen a buscar a los cristianos. Dice, una ola de persecución se levantó contra los creyentes y barrió la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, huyeron a Judea y Samaria. Varios judíos piadosos, llenos de tristezas, enterraron a Esteban. Saulo, por su parte, iba por todas partes persiguiendo a la iglesia, entraba en las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Esto es revelador de lo que pasó en aquel tiempo, pero también es revelador de lo que está pasando hoy y de lo que nos podría pasar a nosotros también. Fíjense que la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, inmediatamente provoca esta persecución. Por eso yo, como les decía recién, yo entiendo que Esteban tal vez fue muy duro, tal vez podría haber quedado vivo, pero yo creo que también el Señor lo permitió que pasara, porque de hecho el Señor, él está viendo al Señor esperándolo, y él dice lo que está viendo. Por eso yo creo que fue plan de Dios también que pasara eso. Ahora, inmediatamente que ocurre la muerte de Esteban, comienza la persecución. Y uno puede decir, bueno, qué tremendo, ¿no? Porque, qué bárbaro, estaban predicando, había milagro en la puerta del templo, había gente sanándose, no sé, estaban pasando cosas tremendas, en Los Ángeles se estaban manifestando, sacando de la cárcel a Pedro. Qué loco todo lo que está pasando y de repente una muerte provoca una persecución y todos esparcidos. Claro, porque hay veces que Dios necesita la persecución para que nos caiga la ficha de que tenemos que llevar el Evangelio hasta el último en la tierra. De que tenés que salir de la comodidad, de que tenés que salir del confort, de que tenés que salir de ese metro cuadrado donde vivís todos los días, de esa rutina que te dice a tal hora hago esto, a tal hora hago esto, a tal hora hago esto, después hago esto, y se me terminó el día y decís, uy, no me quedó tiempo para predicarle a nadie, no me quedó tiempo para visitar a nadie, no me quedó tiempo para predicar a nadie. Bueno, ¿qué dice el Señor? Listo, vamos a armarte una pequeña persecución, a ver si te sacude un poco la agenda, y dentro de la agenda me mete a mí. Cada vez que la iglesia se duerme, hay una persecución, de cualquier tipo, pero la hay. Porque la persecución te saca de la comunidad, la persecución te saca de tu metro cuadrado, de todo lo que vos querés controlar. Nosotros siempre queremos controlar todo, que no se nos escape detalle. Sí, somos algunos son, no, pero muchos somos minuciosos, que queremos tener todo en cuenta. Pero el Señor quiere patearte el tablero. Él nos quiere patear el tablero. Y mucho más en este tiempo que somos la generación que le preparamos el retorno al Señor. Lo vengo diciendo hace tiempo. Él nos quiere patear el tablero. Y si nosotros después de recibir tanta palabra y tanta administración y tanta enseñanza, no nos movemos, hermanos, Dios les va a patear el tablero. Como le decía al principio, Dios está esperando ver en ustedes frutos de que ya empiecen a discipular gente. Tenemos que empezar ahora que nos movamos. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se acomoda, ellos estaban contentos, cómodos en Jerusalén, nadie le hacía problema, un par cositas que pasaban ahí.
chao, una muerte, persecución extrema, los corren por todos lados, dice ahí, barrieron la iglesia de Jerusalén. Y solamente los apóstoles se quedaron y escondidos se quedaron. Y los demás huyeron a Samaria y Judea y Samaria. ¿Pero qué le había dicho Dios? Llegará el Espíritu Santo y me serán testigos ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios dijo, bueno, estos muchachos no van a Judea y Samaria, de alguna manera los tengo que mover. Y ahí está, vino la persecución y a moverse, muchachos. Yo les pregunto a ustedes, todos los que están con nosotros, ¿no? En esta comunidad, esto que Dios está haciendo, ¿no? Esto que Él está cada vez más ampliando, no es para quedarnos cómodos, no es para quedarnos quietos. Dios quiere hacer algo a través de nuestras vidas. Yo le pregunto a ustedes, ¿no? ¿Alguno de ustedes está pensando en algún momento hacer un viaje misionero? ¿Está pensando en algún momento salir de su comodidad y decir, che, Jorge, me gustaría acompañarte a Uganda, ¿eh? O sea, ¿está alguno pensando? ¿Es un plan de alguno de ustedes o es solamente, bueno, vamos a seguir así hasta que algún día pase algo? Porque vuelvo a decir, si no evangelizamos, si no discipulamos y si no planeamos un viaje misionero, va a venir persecución. Si vos estuvieras con un pastor que te predica todos los días, no sé, Jehová mi pastor, nada me faltará y esto y lo otro, o un motivador, viste, un coaching que te diga, Dios va a hacer cosas grandes con tu vida, te va a empoderar, está bien, no esperes nada, va a ser igual. Ahora, si tenés un loco como nosotros, que te estamos todo el tiempo insistiendo, que vamos al diseño, Dios va a manifestar el diseño, ¿ustedes piensan que estas palabras van a quedar dando vuelta por ahí y Dios no va a hacer nada con estas palabras? Estas palabras en algún momento te miden. Nos miden estas palabras. ¿Me explico lo que digo? ¿Cuál es no mi temor, sino mi preocupación en cuanto a toda la gente que nosotros estamos pastoreando y administrando en este tiempo? A mí lo que más me preocupa es que sigan parados sin hacer nada y que la palabra los juzgue. Que toda la palabra que han recibido, todo lo que tienen enseñado, no se lo den a nadie y de repente esa palabra te mida. Y que un día Dios te diga, ¿qué hiciste con todo lo que recibiste? Sos un experto en volver al diseño. Bárbaro, buenísimo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Me explico lo que digo? O sea, yo estoy orando por ustedes, pero no se imaginan lo que estoy orando por ustedes. Para que se muevan, para que salgan de su comodidad, para que salgan rompan la agenda, vean cómo se mueven, contacten gente, le hablen, le manden mensaje a alguien que nunca le mandaron, o sea, que se muevan. El otro día hablábamos con Germán. Ay, Germán, hemos hablado tantas cosas el otro día. Y es verdad lo que Germán dice. El Germán que está ahí, en la pantalla. El otro día hablábamos con Germán, él ya está administrando gente. Y yo le decía, le pasaba la carga esta, yo tengo esta carga de que lo que administramos empiecen a tener discípulos y demás. Y él me dice, yo también la tengo, pero ¿sabes qué pasa? Cada uno está en su quintita. No salen de decir, bueno, yo tengo problemas porque no cobro la jubilación, yo me peleé con el vecino, yo tengo un problema con mi marido, un problema con mis hijos, un problema con esto, un problema con aquello. Y están todos en su problemita. Y no miran más allá de su problema. Entonces, ¿cómo vas a ser discípulo si no miras más allá de tu problema? Si no mirás más allá de lo que a vos te preocupa. Nosotros, a ver, ¿cuándo Dios se va a ocupar de lo que a nosotros nos preocupa? Cuando nosotros nos preocupemos de lo que Él se preocupa. O sea, cuando nosotros nos preocupamos de lo que Él se preocupa de lo nuestro. Lo que pasa es que no queremos soltar lo nuestro para hacerlo de Él. Entonces, como hablábamos con Germán, él decía, ¿qué puedo esperar yo de la gente que tengo que hagan discípulos si todavía están... El otro día nos juntamos y uno estaba viendo a ver si ponía dos sobrecitos más de jugo o no, o se lo guardaba para él para tomarlo después. O sea, sí, olvídate. Si esa persona no puede poner 2 sobrecitos de jugo para una reunión, ¿quién va a ser discípulo? Si hay un matrimonio que tiene ahí que no se sujeta a nadie, que no te rinde cuenta, que no te dice no le importa nada, olvídate que va a tener discípulo. Imposible. O sea, y así podríamos contar tantas cosas. Por eso es que cuando nosotros estamos en un lugar, esto no es un lugar físico, un lugar como comunidad, ¿sí? En un espacio, vamos a decirlo, donde recibimos tanta enseñanza, donde recibimos tanta palabra, donde ustedes están acá porque realmente quieren un cambio para su vida, no están acá porque yo tengo rulo, porque no sé, no están acá por eso, porque me estoy quedando pelado, qué sé yo, no están por eso. Están porque amaron lo que estábamos experimentando y porque queremos llegar todo ahí, porque Dios nos unió en ese mismo sentir, en ese mismo pensar. La pregunta mía es, ¿hasta cuándo vamos a ir así?
¿Hasta cuándo? A ver, el Señor nos va a provocar una persecución. De repente se te va a levantar un compañero de trabajo y decís, ¿y este qué le pasa conmigo? Se te va a levantar un pariente y decís, ¿y este qué le pasa conmigo? Se te va a levantar un vecino y ¿este qué le pasa conmigo? Te van a echar el trabajo y decís, ¿por qué me habrán echado? O sea, va a empezar a pasar, hermano, y no es porque soy ¿viste? El tipo que te trae como dice, pájaro mal agüero. No. Es porque la palabra que estamos recibiendo te mide. Y el Señor va a venir a buscar fruto. Entonces acá, a esta gente, ¿qué es lo que le pasó? Los midió la palabra. Quédense en Jerusalén, recibirán el Espíritu Santo y cuando reciban el Espíritu Santo me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Y los tipos se quedaron en Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén entonces? Bueno, listo. ¿Están cómodos en Jerusalén? ¿Dónde vamos? Vamos, salgan. Se murió uno, permitimos que muera uno, persecución para todos. De repente Pablo, que iba a ser el tremendo apóstol, era Saulo todavía. Un tipo que estaba re loco, en ese tiempo, re loco totalmente. El tipo se empieza a pedir cartas para ir a revisar todas las casas de Jerusalén, se empieza a meter en las casas, empieza a perseguir la iglesia, se mete en las casas donde los cristianos estaban reunidos y los mete preso. Los mete preso. Y yo podía tomar esto hasta como una parábola en esta noche. Cuando vos no te movés y te quedás encerrado en tu casa y no te movés a hacer lo que Dios quiere que haga, que es evangelizar y hacer discípulos, terminás en una cárcel, terminás preso. Preso de tus emociones, preso de tus sentimientos, preso de tu economía, preso de los problemas familiares, preso. No podemos estar presos, tenemos que movernos, porque lo que viene es lo que pasa con Felipe, y vamos a leerlo. Dice, los creyentes que huyeron de Jerusalén continuaron predicando la buena noticia donde iban. Al fin siguieron predicando, ahora sí. Salieron de la comunidad, vamos a predicar, eso, vamos. Dice, y las buenas noticias donde iban. Y Felipe, dice, por ejemplo, huyó a Samaria. ¿Quién era Felipe? Otro de los 6. Ya a Esteban lo mataron, ahora queda Felipe. Y Felipe, huyó a Samaria y se puso a hablarle del Mesías al pueblo. Grandes multitudes lo escuchaban atentamente al ver los milagros que realizaba. La gente te va a empezar a escuchar cuando haya un movimiento tuyo, no cuando la gente venga. Señor, sigo esperando de que Dios me añada a alguien a mi vida. Sí, pero tenés que buscar. Te tenés que manifestar, le tenés que predicar y algún día lo va a añadir, pero que se entere que sos cristiano. Que se entere que tenés un mensaje que le puede cambiar la vida. Felipe echaba fuera demonios que salían de sus víctimas dando gritos y también sanaba paralíticos y cojos. Y había gran gozo en la ciudad. Perdón, ¿este no era el que repartía comida? ¿Este no era el tipo que le llevaba comida a las viudas, a los pobres, a los huérfanos? ¿Qué hace ahora predicando el evangelio? Sacando demonios de la gente, sanando paralítico y cojo, o sea, ¿qué pasó? Claro, hermano, porque no está en nosotros la capacidad. Si vamos a esperar que algún día decir estamos preparados para hacer esto, no va a pasar nunca, porque esto lo hace el Espíritu Santo. Solamente tenemos que querer hacerlo, y Él lo va a hacer. Y fíjense que Dios ya lo lleva hasta ¿dónde? Lo lleva hasta Samaria. Vivía en Samaria un tal Simón, verso 9 estoy, que había ejercido la magia durante muchos años y tenía asombrada a la gente haciéndose pasar por alguien muy importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más importante, le prestaban atención y decían, este es al que llaman el gran poder de Dios. La gente le hacía caso, porque por mucho tiempo le había engañado con su magia. Cuando los samaritanos creyeron el mensaje de Felipe, ¿perdón? ¿A quién le predicó Felipe? A los samaritanos le predicó. ¿No era que entre los judíos y los samaritanos estaban peleados? ¿No era que se llevaban mal? ¿Vieron lo que provocó Jesús? Pero Jesús le hizo entender a sus discípulos que la salvación era para todos, que tenían que romper con la cultura, con la tradición, que esos enemigos eran lo que realmente lo tenían que salvar. Y ahora Felipe, un discípulo de sus discípulos, porque era un discípulo de sus discípulos, se empieza a dar esto de la cadena de discipulado, de la red de discipulado. Este hombre ahora va y ¿qué hace? Le predica a los samaritanos. No tiene ningún problema como judío de predicar a los samaritanos. Y dice que los samaritanos creyeron.
¿Y qué creyeron? Que él afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino de Dios. Se bautizaban muchos hombres y mujeres. Vuelvo otra vez a lo que alguna vez prediqué o les enseñé cuando hablamos de regresando el diseño, hablando del evangelio, y cuando hablé de la misión, hablando de cuál es el mensaje que tenemos que dar. ¿Cuál era el mensaje que Felipe le dio a los samaritanos? Jesús es el Mesías y el reino de Dios existe. Y Él está sentado en un trono, Él es el rey, y Él quiere introducirlos al reino, pero para introducirlos al reino tienen que arrepentirse de su pecado, reconocerlo como el dueño de su vida, entregarle por completo su vida a Él y ya no vivir una religión, sino vivir una vida de obediencia a Cristo. ¿Y qué dice? Se bautizaron muchos hombres y mujeres. Fíjense cómo empieza a verse los frutos de los discípulos de los discípulos. ¿Qué es lo que le dije a lo primero cuando los que recién se enganchan? Lo primero que le dije hoy cuando empezamos, le dije que nuestra oración es que los discípulos que estamos nosotros formando empiecen a tener discípulos. Que ya les va a salir por la oreja, por la boca, por la nariz, ya van a estar tan llenos de información. Tan llenos ya sea algunos se deben haber aburrido de ver mis videos. Lo otro día tenemos que dar. Entonces fíjense que acá dice Simón, el que era el mago, dice también creyó y recibió el bautismo y se dedicó a seguir a Felipe a donde quiera que éste iba, maravillado por los milagros que realizaba. Ahora tenemos, ponele, no sé de cuál de los 12 habrá sido discípulo Felipe. Ponele que el que vos quieras. ¿Te gusta Mateo? Dale, ponele que Felipe venía de Mateo. Mateo lo discipula a Felipe. Felipe va, predica, gana un montón de gente y ya tiene un tipo que es al que está discipulando. Un tipo que era mago. O sea, a mí no me preocupa quién le iba a predicar el evangelio, si es un testigo de Jehová, si es un umbanda o si es un católico. No me importa. Lo importante es que esa persona va a ser transformada a la imagen de Cristo, va a entrar en el reino y es un futuro discípulo que lo empieza a seguir a Felipe para todos lados. Vuelvo a decir, ¿quién me va a acompañar a mí a algunos viajes misioneros alguna vez? Vamos, anótense. Tenemos que empezar a movernos. Esto no puede seguir siendo una comunidad donde qué lindo la pasamos, buen día, hermano, que tengan un lindo día hoy, la facturita, el matecito, el tecito. No, hermano, esto tiene que ser un movimiento discípulo. Hermano, hoy me levanté con una palabra, hoy yo tengo una dirección de ir a ver a cierta persona, oren por mí, acompáñenme en oración, voy a ver al vecino, voy a verla. Nos tiene que empezar a pasar eso. Sueño con que nos pase eso. Oro para que nos pase eso. Amén. Sí, algo digan. Ay. Sigo. Dice, Simón creyó, recibió el bautismo y se dedicó a seguir a Felipe donde quiera que éste iba. Maravillado por los milagros que hacía. Yo leo esto y me acuerdo mis comienzos con mi pastor. Pobre hombre. Era la sombra de ese tipo. Él agarraba su moto, porque en aquel tiempo tenía una Econo Power Honda toda estartalada que hacía las chapas cuando andaba. Y Carlos se cruzaba el pueblo para ir a ver a alguien y yo me enteraba. Miren que en el tiempo no había WhatsApp, no había nada para enterarse. No sé cómo es que me enteraba. No sé qué servicio de inteligencia yo haría, pero me enteraba donde el tipo estaba. Y me le iba y aparecía con mi bicicleta. Y llegaba, golpeaba la puerta y salía la persona dentro. Sí, ¿qué busca? Perdón, ¿el pastor Carlos está acá? Sí. Y se asomaba por allá y dice, Jorgito, ¿qué hace acá? No, ¿puedo pasar? Sí, la señora te deja. Sí, pase, hermano, siéntese. Y yo ahí, a ver qué es lo que hacía, a ver qué les predicaba, a ver cómo le oraba, a ver qué hacía el tipo ahí. Y después me iba para mi casa, chao. Y de repente él predicaba el domingo y yo el lunes aparecía a la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Vamos a tomar unos mates? ¿Qué hace acá? Me dice, vengo a tomar unos mates con vos. ¿Y para qué venía a tomar mate? Quiero charlar de lo que predicaste ayer. Ah, bueno, dale, explícame ciertas cosas que... Mirá, yo anotaba todo. Esto que anoté acá no lo entendía. ¿Me puedes decir? Porque esto no lo entiendo. Y esto otro que dijiste, no sé si están así. Me parece que la pifiaste. Fíjate que yo también leo la Biblia. Porque también eso hacía. Hermano, lo perseguía ese hombre. Lo trastorné durante 4 años. Yo creo que nos mandó el pastor ahí a Suárez para sacarlo encima, porque lo tenía podrido ya. ¿Por qué? Porque si yo quiero convertirme en un discípulo, no tengo solo mirar a Cristo, sino tengo que también ver a quién me está discipulando y pegarme lo más posible a esa persona, porque me está mostrando frutos. Y esos frutos también me alimento. Fíjense lo que está haciendo Felipe, lo que está haciendo
Simón, que era un mago, se arrepiente, se bautiza y lo sigue a Felipe a todos lados. Sigo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que el pueblo de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahí pararon, dice, pará, algo está pasando acá. En Samaria, según fue Felipe, armó un revuelo bárbaro, entonces vamos a mandar los apóstoles, vamos a mandar a Pedro y a Juan, que eran referentes en ese momento de la iglesia, vamos a mandarlo allá a ver qué está pasando. Dice, al ver que si, perdón, y entonces ellos fueron, viajaron. Entonces dice que fueron, a ver dónde me quedé. Verso 15. Tan pronto llegaron, comenzaron a orar para que recibieran al Espíritu Santo, que todavía no había descendido sobre ellos, y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjense, acá hay mucho detalle para sacar de esto. Hay mucho. Me van a escuchar decir cosas que ya me han escuchado muchas veces. Pero ellos no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, eso es católico. Es católico, apostólico, románico. No, ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Porque en la única forma que vos tengas perdón de pecado es en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice que empezaron a bautizar gente. Oraban para que reciban el Espíritu Santo y para que reciban el bautismo también del agua. Bautismo del Espíritu, bautismo del agua. Y fíjense que acá no dice que la gente, cuando ellos le oraban para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, hablaban como loco en lengua. Acá no lo dice. En otro caso sí pasó que Pablo oró por alguien y empezaron a hablar en lengua, pero no siempre cuando alguien recibe el Espíritu Santo habla en lengua. Ya lo hemos hablado esto. Pero esta gente recibe el Espíritu Santo, son bautizadas en agua, ¿sí? Y continúa la historia. Y dice, entonces Pedro y Juan pusieron las manos sobre los creyentes y ellos recibieron al Espíritu Santo. Punto. No dice, empezaron a patalear, a revolcarse en el piso, risa santa, salta la rana flaca, raca, no, nada. No pasó nada de eso. Y dice, al ver Simón que el Espíritu Santo descendía sobre ellos, sobre aquellos a quienes los apóstoles le ponían la mano, le hizo una oferta de dinero. Claro, este hombre creyó, pero necesita ser discipulado, no entiende cosas todavía. Todavía está mezclando cosas, ¿lo ven? Dice, vuelvo a ver, síganme la historia. Simón era el mago, ¿sí? Que hacía señales mentirosas para que la gente creyera. Él vio el verdadero poder de Dios a través de Felipe y se convierte al Evangelio. Se bautiza, o sea, está siendo evangelizado. Empieza su proceso de evangelización. Empieza a su proceso de discipulado, lo empieza a seguir a Felipe a todo lado, hasta que un día mete la pata, es normal, porque todavía era un niño que no entendía ciertas cosas. Entonces cuando él vio que Pedro y Juan le ponían la mano a los demás y recibían el Espíritu Santo, él dijo, yo quiero lo mismo, ¿cuánto sale? Y ahí vino con el dinero, ¿sí? Dice, le hizo una oferta de dinero. ¿Y qué pasó? Dice, este dinero es para que me permitan obtener ese poder, dijo este hombre. Quiero que al imponer las manos sobre la gente reciban al Espíritu Santo. O sea, a ver, la intención del tipo no está mal. ¿Me explico? Lo que está mal es cómo quiere llegar a eso. El fin que él busca no está mal, porque él quería ver que la gente reciba el Espíritu Santo, pero el tema era el medio, él quería pagar. Y entonces fíjense que esto que está pasando con este hombre es porque todavía es un niño espiritual que necesita hacer un proceso de discipulado. Por eso que siempre le decimos, cuando tomamos una persona y la evangelizamos, tenemos que seguir discipulándola y corrigiendo ciertas cosas que tienen que ver con miles de cosas de su vida. Familia, hijo, economía, creencias, un montón de cosas. ¿Me explico? Necesitamos continuar. Entonces él le dice esto a Pedro, ¿y qué es lo que le dice Pedro? Pedro dice que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. ¿Qué piensas? ¿Que los dones de Dios se pueden comprar? Tú no puedes tener parte en esto, porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ora. Quizás Dios te perdone los malos pensamientos, porque veo que tienes el corazón lleno de envidia y de pecado. Le voy a pedir a los chicos que alguno haga con los perros que están como loco abajo, no sé qué pasa. Arrepiente, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque esto también es discipulado. Porque si vamos a hablar de discipulado, esto también es discipulado. Hay un momento que a la gente que vos está discipulando le va a tener que decir, mirá viejo,
La estás pifiando mal, ¿eh? Disculpame, te amo, aprendí a amarte, somos familia, caminamos juntos, pero en esto no te banco, en esto te tengo que exhortar. Y fíjense que la exhortación de Pedro no es, le dice, bueno, mirá, considerá, me parece que te equivocaste, vamos a tratar de hacer lo más protocolar posible porque no quiero que te ofendas. No, Pedro le dice, viejo, arrepentiste porque estás lleno de maldad. Que Dios te quite esos malos pensamientos que tenés un corazón lleno de envidia y de pecado. O sea, wow, mamita, si yo tuviera un discipulador así, no sé. Y es necesario. A ver, yo creo que muchas veces somos por demás de protocolares. Tanto a la hora de evangelizar como a la hora de discipular. Hermano, cuando tenemos que decir algo a la gente, lo tenemos que poner cara a cara y decírselo. Y no decir, bueno, ya se va a dar cuenta. No se está dando cuenta. Se lo tenés que decir. Y no por un mensajito de WhatsApp escrito, ni por un audio. Si es posible, cara a cara. Decir, hey, quiero hablar con vos, quiero tomar los mates, ¿vamos a charlar? Esto no está bien. ¿Me explico? Pedro no se calla. Y fíjense que fue tan fuerte y tan precisa la administración de Pedro, que es lo que hace el hombre. Le dice, oren por mí. Suplicó Simón, no quiero que eso tan horrible me suceda. Generó en este hombre el arrepentimiento de aquello que estaba mal. Hermanos, toda la vida nos vamos a tener que arrepentir de algo. Pero muchas veces, si no hay nadie que nos diga, no nos arrepentimos. Esto también es discipular. Tanto que hablamos de regresar al diseño y que creemos que regresar al diseño es, número 1, evangelizar, número 2, discipular, número 3, tener comunión con el cuerpo. Si esto realmente vamos a vivirlo, bueno, hermano, hagámoslo bien. Entonces, si vamos a predicar el evangelio, prediquemos como lo tenemos que predicar, como decíamos recién, como lo predicaba Felipe y los apóstoles. Si tenemos que discipular, discipulemos como decían recién. Que el discípulo camine con vos. Y si hay que exhortarlo, hay que exhortarlo. Y si hay que corregirlo, hay que corregirlo. ¿Y saben lo bueno que tiene el discipulado? Y esto por favor se lo digo a todos. A todos, hombres y mujeres de acá. Nadie te va a discipular si no te le pegás a esa persona. ¿Y saben qué? Aquellos que realmente discipulamos no andamos buscando a nadie para discipular. Si no quieren lo que tenemos, no lo buscamos. Y no es orgullo. Es que yo no puedo discipular a alguien que no quiere ser discipulado. Yo lo seguía a todo lado a mi pastor porque quería ser discipulado. Porque si me mandaba una, quería que alguien estuviera ahí para corregirme. Porque quería crecer en Dios. Por eso que yo le mandaba un mensajito a los hombres. Hey muchachos, estoy acá, Hola. Pueden hablar conmigo. Pueden charlar conmigo. Para lo que sea, para lo que necesiten, una oración, algo que estén pasando, un rollo que tengan en la cabeza, algo que haya que orar, un consejo. Y ni hablar, buenísimo, para meterle para adelante con el evangelio. Sáquenme jugo, exprímanme, estoy acá. Las mujeres no tienen que decir eso porque están todo el día hablando con Erika. Yo no sé si lo hacen de chup. No, pero uy, se me escapó, no. Pero muchachos, vamos. Vamos, ustedes tienen que superarme. Ni siquiera llegar más o menos, superarme. Si ninguno de ustedes me supera, yo hermano me jubilo. No soy más pastor, no soy más discipulador, no sé, me voy a jugar las cartas en un centro jubilado, aquello. Hermano, ustedes tienen que hacer cosas mayores de las que yo podría llegar a hacer con Cristo. Porque si no, ¿saben qué? Me fallé. Porque el discipulado tiene que ver con que el discípulo al menos va a vivir lo mismo que hace su maestro. Al menos. El otro día hablaba con alguien y me decía, pero Jorge, tenés que estar en todo lado, ¿cuándo va a empezar a delegar? Y dije, quiero delegar, pero todavía no puedo. ¿Saben cómo yo quisiera? Quisiera que en cada lugar de ustedes estén encendidos en el fuego del Espíritu, evangelizando gente y me tengan que llamar a mí para decir, che, pastor, acá hay 5, hay 6, vení, vamos a juntarnos, vamos a verlo, vamos. Vivo en la isla, ¿saben cómo me gustaría a mí que Maxi y Vale me lleven a ver casa de gente que ellos están ministrando, evangelizando? O Sergio y Carla ya en la segunda sesión de isla. ¿Saben cómo yo quisiera que eso empiece a pasar? Oro para que eso pase. Algún día tiene que pasar.
Vuelvo al punto y ya vamos terminando. Dice, verso 25, tras testificar y predicar en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. A lo largo del camino fueron deteniéndose en los pueblos samaritanos para predicar la buena nueva. O sea, cuando volvieron, cumplieron su tarea apostólica, porque ellos fueron a hacer un viaje apostólico en función de apóstoles, a ordenar la comunidad, la iglesia que se estaba formando. Ellos van, ordenan, oran, establecen el trabajo que hace un apóstol. ¿Y qué hacen después? Vuelven a su lugar donde ellos eran, donde estaban haciendo su principal tarea, pero en el camino ellos funcionan como evangelistas. Acá no es que soy el apóstol, no sé qué, reconocido y ya no tengo contacto con la gente. No, no, no. Ellos se arremangan la camisa y a predicar a la vuelta. No perdamos tiempo, vamos a seguir predicando a los pueblos samaritanos la buena noticia. Y fíjense, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ve hacia el sur por el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Y así lo hizo. Y por el camino se encontró con un etíope eunuco, el tesorero de Etiopía, funcionario poderoso de la reina de Candace. Qué lindo que Etiopía, hermano. Yo bajé con el avión en Etiopía. Es un mundo, Etiopía. Qué precioso que es estar ahí. No sabe la cantidad de gente que necesita el reino, el evangelio ahí. Y dice, y el etíope había ido a Jerusalén a adorar en el templo. En el viaje de regreso el funcionario iba en una carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Da alcance a esa carroza, le dijo el Espíritu Santo a Felipe, y acércate a ella. Felipe obedeció presuroso y al acercarse escuchó lo que el funcionario iba leyendo. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó. Entonces invitó a Felipe a que subiera a la carroza y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo era el siguiente: como oveja a la muerte lo llevaron, y como cordero mudo ante los que lo trasquilan, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque arrancaron su vida de esta tierra. ¿Hablaba el profeta de sí mismo o de otra persona?, le preguntó el eunuco a Felipe. Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, se puso a hablarle de las buenas noticias acerca de Jesús. A un lado del camino encontraron agua. Mira, aquí hay agua, exclamó el funcionario. ¿Por qué no me bautizas? Siempre y cuando creas de corazón, no hay nada que lo impida, dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Detuvieron entonces la carroza, bajaron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Al salir del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario ya no lo vio más. Pero al pasar de esto, siguió gozoso su camino. Mientras tanto, Felipe estaba en Azoto y allí, como en cada una de las ciudades que encontró en el viaje a Cesarea, predicó las buenas noticias. ¿Qué quiero rescatar de esto ya para ir terminando de esta última parte de lo que le pasa a Felipe? Vamos otra vez. Felipe había sido simplemente separado para atender a las mesas, para atender a las pobres, a los viudas y a los huérfanos. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. Tres cosas que necesitamos para realmente ser productivos y fructíferos en el reino de Dios. Sabiduría, conocer la Escritura, conocer la historia, conocer el mensaje de Cristo, saber qué tengo que dar. Lleno de fe y lleno, dice, del Espíritu. Era un hombre lleno del Espíritu. Entonces de repente él está en ese lugar, envuelto en el glamour que cualquier evangelista quisiera estar. Rodeado de gente, multitudes recibiendo el Evangelio, sanidades, prodigios, milagros, liberación. El tipo podría haber sido, acá soy el evangelista de élite, salgo en todas las redes sociales, hago un River, un Vélez, te lleno el estadio del mundo que vos quieras. De repente yo le digo, salí de ahí, ya está, no sea cosa que te la creas. ¿Estuviste con miles? Vamos a uno. Me interesa uno ahora. Porque ese uno va a llevar el Evangelio no solamente a una nación, a un nuevo continente lo va a llevar. Porque fue el primero que llevó el Evangelio a África. Y de repente fíjense lo que hace. Este hombre que era
obediente y que era lleno del Espíritu, ¿qué es lo que le ocurre? Dice que un ángel se le aparece en el camino. Se le aparece un ángel, hermano. Y después que le habla el ángel, él obedece, le habla el Espíritu. Para nosotros parece cosa rara que hablemos de los ángeles. Se ha traducido tanto el tema de los ángeles, llamador de ángeles, no sé qué de los ángeles y toda historia. Pero ¿saben qué? Que nosotros tenemos un ángel, al menos uno al servicio nuestro. Me miran como diciendo, este está loco. No estoy loco, ¿eh? Los ángeles están al servicio de nosotros. No los vemos, pero están. Y no me miren con cara de loco si este está loco. Están. Lo que pasa es que no los puedo ver. Y tampoco muchos no pueden ni siquiera oír al Espíritu Santo porque no vivimos una vida enfocada en lo que tenemos que vivir. Tenemos tanto ruido en la cabeza, tantos pensamientos que nos generan tanto ruido en la cabeza. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde van a estudiar mis hijos? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va al trabajo? ¿Qué acá? ¿Qué allá? ¿Qué allá? Y no podemos escuchar a Dios. Y seguimos involucrados en la vida que nosotros tenemos y no la vida que Dios nos propone. Y este hombre está lleno del Espíritu y un ángel se le aparece y le dice, anda a tal lugar. Y él inmediatamente deja todo ese glamour que está viviendo y se va. Porque dice que el ángel le dice, ve al camino que está en el desierto, que va de Jerusalén a Gaza. No le dijo a qué, le dijo, anda en el camino. Anda para allá. Anda para allá, anda para aquel lado. Y él no se pone a discutir con el ángel, mirá, sabés que ángel, disculpame, ¿viste? Pero justo la estoy pasando bárbaro acá, porque mirá, hay señales, prodigios, milagros, un montón de gente mirándome, gente que me ama porque, hey, anda para allá. Y él dijo, listo, salgo. No sabe ni dónde va. A ver, no sabe dónde va. No hay una agenda. Le rompe su agenda y ni siquiera le da otra. Me encanta la locura que hace Dios porque nosotros somos tan cuadraditos, ¿sí? Queremos hacer esto, aquello, lo otro, y primero esto, después aquello, después acá allá, el trabajo, los chicos, acá, el que pi. Y Dios le patea la agenda y le dice, anda para aquel lado. Y dice, ay, bueno, Señor, para que yo tenga una seguridad, decime qué va a pasar en aquel lado. No, no te voy a decir nada. Anda para aquel lado. El que está lleno del Espíritu obedece sin saber a dónde va. Y sin saber por qué va. Y él va. Y en el medio que va, se cruza con este hombre, imagínate, el único tipo en el desierto. Y ahí el Espíritu le dice, subite al carro, hablale a este tipo. Y ahí empieza toda esta historia. Y el Evangelio termina luego, llevando a través de este hombre, por primera vez a África. O sea, ¿qué es lo que se cumple? Vamos de donde empezamos hoy. Todos cómodos. Cada uno cuidando su quintita, cuidando su casita, cuidando su vidita. Somos cristianos, pero estamos contentos, estamos cuidaditos, no nos pasa nada. O luchamos con las cosas de la vida y de repente, ¡pum! Uno muerto, persecución, se meten en las casas, lo meten preso, se arma el desparramo. Y los tipos que hacen, salen y ¿a dónde van? Ah, ¿se acuerdan que era Jerusalén, pero también era Judea y Samaria? Bueno, ahí van. Jerusalén, ahora es Judea y ahora es Samaria. Y Dios dice, ¿saben qué? Me queda la última parte, hasta lo último de la tierra. Bueno, tal vez no llegue vos, Felipe, pero va a llegar otro discípulo que vos estás haciendo y que era el etíope. Y el etíope lleva el evangelio a otro país, a otro continente, tierra lejana, hasta lo último de la tierra. La misión de Jesucristo es esa, hermano. En esa misión vos entrás también. El tema es que vos te podés morir sin vivirlo o vivirlo todos los días. Decidí vos qué vas a hacer. Vos tenés que decir qué vas a hacer. Y esto no me vengan con que esto es para algunos, no sé, iluminados. No. Cuando Dios nos llamó, nos escogió, Dios nos llamó a todos, pero acuérdense lo que siempre enseño. Él te llamó, pero no todo escoge. Él escoge a los que realmente hacen en su corazón, viven esta palabra que Jesús dijo. El que rechace, como que dice, el que ame su vida, la perderá. Pero el que deje su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Hay una vida preparada para vos y para mí. Hay una vida que Dios ya preparó. Fuimos hechos nueva criatura en Cristo Jesús para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Hay una vida, más allá de la vida que vos estás viviendo. Pero si amás tu vida, vas a perder esa vida, nunca la vas a vivir. Ahora, si perdés tu vida por causa de Cristo y del Evangelio, vas a hallar la vida que Él tenía preparada para vos. Si te quedás con tu vida, va a ser lo mismo de siempre. Lo mismo que vive toda la gente de esta tierra.
¿Cuál es la novedad de vida? Y bueno, hoy me fue más o menos bien, mañana me va un poco mal, hoy estoy un poco enfermo, mañana un poco mejor, hoy tuve un problema con los chicos en la escuela, mañana los chicos están bárbaros en la escuela, hoy estoy haciendo aquello, la vida que vive todo el mundo, y te va a convertir en viejo y algún día te va a agarrar un cajón y te va a morir, te van a meter adentro y se terminó la vida. Qué vida tremenda que viviste, espectacular, apasionada, nada nuevo que contar sobre bajo la tierra, bajo el cielo, la misma vida que vive todo mortal, sea cristiano o no sea cristiano. Ahora, si dejas tu vida y amás la vida que Él te prepara, Él tiene una vida espectacular para vos. Él tiene una vida que te va a asombrar, que te va a llevar por lugares que jamás imaginaste, te va a poner a hablar con gente que jamás en tu vida creías que ibas a conocer. Algún momento uno tiene que decir, Señor, rechazo mi vida y quiero la tuya. Quiero la tuya. La mía, por ahí creo, me engaño a mí mismo que de alguna manera la tengo controlada y veo cómo hago, que es mentira, porque nunca tenemos el control de todas las cosas. Parece que tener el control de todas las cosas y un día te agarró cáncer, se terminó el control. Parece que tener el control de todas las cosas y se te muere un hijo, se terminó el control. Parece que tener el control de todas las cosas y te echaron del trabajo que hacía 20 años que estaba, perdiste el control. No tenemos el control de nada. Y lo loco es que amamos esa vida. Pero Él dice, el que ama más esa vida que a mí, la va a perder. Ahora, el que me ama a mí y el Evangelio va a hallar la verdadera vida. Por eso yo lo estoy desafiando en esta noche. Les dije, cuando leyéramos el libro de Hechos, iba a ser tremendo. Porque el libro de Hechos nos iba a sacudir. Porque estamos en el intelecto, decimos, sí, somos la iglesia que vuelve al diseño. Bueno, pero ¿vas a volver al diseño en serio o no? Porque no es de boca para afuera que volvemos al diseño. O de lo que pienso volver al diseño. O pelearme con los que estoy hasta dentro de un templo y estoy andando un diezmo o hacer un culto. No, hermano. Volver al diseño es vivir para Él directamente. Es dar tu vida por completo. Es perder tu vida por causa de Él. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay una vida ahí. Nosotros decidimos si la vivimos o seguimos igual. Depende pura y exclusivamente de nosotros. Pura y exclusivamente de nosotros depende esta vida que Dios tiene preparada. Nosotros hace muchos años atrás decidimos vivir esta vida. Fue un día que decidimos y dijimos, amor, no podemos vivir más la vida que hemos vivido hasta ahora. Y éramos gente que estábamos mal económicamente, que teníamos 2 nenes chiquititos, Lucía de 6 meses, Luciano de 1 año y medio. No teníamos claro qué íbamos a hacer con nuestra vida todavía. Llegamos a Quito, pero cuando llegamos. Y le dijimos, Señor, lo que sea, a donde sea. Gastábamos la bicicleta yendo de todo lado, recorriendo. Después de eso fue allá Suárez, después fue y todo lo que ustedes conocen. Nunca paramos y no seguimos, no paramos, seguimos. Jamás imaginamos vivir la vida que estamos viviendo. Jamás imaginamos conocerlos a ustedes, por ejemplo. No estaban los planes de nadie todo esto que estamos viviendo. Pero ¿saben qué? Por haber dejado esa vida chata, monótona y sin sentido en un pueblito chiquito así, donde la gente es toda vanidosa, donde la gente es envidiosa, chusma, que es terrible lo que es mi pueblo, no saben lo que es mi pueblo. Por haber dejado esa vida que todos aman y haberlo amado a Cristo, Dios nos hizo vivir una vida que es maravillosa. Tenemos tantas historias para contar. Hay gente que la única historia que tiene para contar es la misma de siempre. Hoy me levanté, desayuné, fui a trabajar, volví, miré la tele, el noticiero, me fui a dormir, miré las redes, me fui a dormir. Hoy atendí a los chicos, me cansé. Hoy mi marido vino enojado, me enojé. Y la vida siempre. ¿Y qué nueva historia tenés para contar? Y cada 5 años por ahí capaz que me voy de vacaciones. No, hermano, no es la vida que Dios tiene para vos. Dios tiene otra vida. Y es apasionante la vida que Dios tiene, pero te la tenés que jugar. Con Cristo no es el 99,9. ¿Es el 100% o es nada? Y Dios nos está llevando al 100%. Dios nos está llevando al 100%. Permítame, discúlpeme que estoy hablando en estos tonos y que hablo de esta forma y que vengo desde otro día hablando así. Pero hermano, nos metimos en el libro de Hechos y cuando yo me meto en el libro de Hechos me pongo loco. Porque digo, si decimos que vamos a volver a hacer esa iglesia, bueno, ¿qué tenemos que hacer para volver a hacer esa iglesia? Lo mismo que hicieron ellos. Vivían para Cristo. Lo mismo que hace la iglesia hoy en todo lugar del mundo que es perseguida, vive para Cristo. Su vida es Cristo y Cristo, punto. Sea que me vaya bien económicamente o no, sea que mis hijos sean respetados en la escuela o no, no me importa, vivo para Cristo. Miren esos pibes que están ahí, miren.
esa chica se está rascando ahora la pera ahí. Hermanos, una de las cosas que ustedes por ahí muchas veces resaltan, qué linda familia, qué lindos sus hijos. Hermano, eso pasó, ¿saben por qué? Porque le entregamos el control de la vida de nuestro hijo a Cristo. Si nosotros nos poníamos a pensar a ver cómo iba a ser la educación de nuestros hijos, a ver a qué escuela iban a ir, si iba a ser peligroso que nos fuéramos a las villas de Buenos Aires y un montón de cosas, nuestros hijos no hubiésemos salido nunca de nuestra ciudad. Y nuestros hijos tal vez hoy estarían como están, no sé, mis sobrinos viviendo, algunos ya con hijos, perdidos algunos en el alcohol, o sea, estarían así. Pero miren cómo están, ¿por qué? Porque le entregamos nuestra vida a Cristo por completo con nuestros hijos también. Y son unos personajes, tienen miles de problemas como todos los jóvenes, como todos los adolescentes y toda la historia. Y ellos mismos lo pueden contar y hoy están más locos que nunca. Pero son el resultado de que los padres algún día le entregaron por completo la vida a Cristo. Amén. No hablo más, ya hablen mucho, chao. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online